Tengo el placer de poder charlar en un mano a mano, diría, con Juan Manuel Urtubey, un dirigente peronista que todos lo conocemos, sabemos que ha participado mucho de la actividad política, lo sigue haciendo y me parece muy interesante poder empezar a desencadenar algo que imagino yo, decíamos, ¿no?, que cuando terminaba el Mundial iba a comenzar ya el tema de la nueva campaña política, porque en muy poco tiempo se va a empezar a votar. Y bueno, tengo acá la oportunidad de hablar con él de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que va a pasar, sobre todo con el peronismo. Hola Juan Manuel, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a vos, encantado de poder conversar un rato sobre lo que nos pasa y sobre lo que nos puede y nos debiera de pasar si hacemos las cosas que debemos, ¿no? Mirá, nosotros acá hablábamos siempre de lo que representó el trapo ese de las Islas Sí. Malvinas son argentinas. ¿Cuál es la lectura que haces vos? Obviamente, al margen de los deportivos, ¿no?, que fue el triunfo sobre Inglaterra, lo que generó eso. Tiene que ver con nuestra matriz cultural, digamos, tratar de escindir el hecho de Malvinas, los pibes de Malvinas, de la cultura nacional, es no conocer la Argentina, es no conocer la argentinidad. Digamos, ya ha pasado a ser un dato distintivo de la idiosincrasia argentina. Entonces, digamos, el hecho de no tenerlo en cuenta y de fundamentalmente para todos nosotros, obviamente, yo soy fanático del fútbol, me gusta, para muchísimo, casi que el Mundial terminó ganándole a Inglaterra a la semifinal, dijimos ya está, que ahora en la final vayan, diviértanse, hagan lo que puedan, pero Sí, ya está, digamos, claro. porque en definitiva eh, responde a una lógica en la cual tratar de combatir eso es combatir nuestra cultura, no tiene sentido, no tiene sentido. Y ahora encadeno, ¿no?, la siguiente pregunta con lo que te había preguntado recién con el trapo de las Islas Malvinas. ¿Cuánto crees que implicó, digamos, ese trapo lo que estaba contando recién que se cayó el tema de la ley de Yo tierras? creo que muchísimo, porque estamos tomando conciencia. La gravedad de la iniciativa del gobierno es importante respecto a la extranjerización de tierra, sí, pero ojo, que ya sacaron ese capítulo, pero están planteando no solo, digamos, la lógica de incentivos, no solo tenía que ver con permitir la extranjerización, sino también de flexibilizar normas de tipo ambiental, Exactamente. entender determinadas lógicas en donde, como decía la vieja de antes, cuando la limón es tan grande, hasta el santo desconfía, la gente invierte en la Argentina. Si están dadas las condiciones para generar actividad económica, para tener productividad, para tener competitividad, no hay que regalar. No hay que regalar la tierra, no hay que regalar los impuestos, no hay que regalar nuestro ambiente, Mm. no hay que regalar el futuro de Argentina para tratar de conseguir 2 pesos con 50. Ay, el problema, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Entra plata, sí entra plata, pero entra la timba financiera, no entra la Exactamente. actividad productiva. ¿Por qué? Porque este gobierno está lastimando seriamente la actividad productiva a través del modelo económico que fuertemente retrae fuertemente cualquier posibilidad de desarrollo y de expansión de la actividad económica argentina. Entonces, el problema no es regalar y darle mayores beneficios, sino es generar condiciones de sustentabilidad del negocio. Me sorprende a aquellos que se la dan de grandes admiradores del libre mercado que no entiendan eso, ¿no? Claro, y nosotros hablábamos justamente la semana pasada con un dirigente pyme y me trajo a la memoria justamente algo que hablábamos que tiene que ver con lo que vos hablabas, ¿no?, de la timba financiera, de la especulación, de la bicicleta. Y él decía, yo todavía no conozco la voz del secretario de pyme, me dice, de Pero ¿sabe qué empresa, pasa? nada. Hoy hay una política claramente anti-empresa en la Argentina. Es exactamente al revés. ¿Por qué? Porque la lógica es que la Argentina vaya definitivamente a la reprimarización de la economía e ir rompiendo toda la cadena de agregado de valor, Exactamente. porque eso es la entrega, digamos, en definitiva, cuando hablamos de nuestro nacionalismo, cuando hablamos empezamos hablando de nuestra idiosincrasia y demás, tiene que ver con qué es lo que queremos vender nosotros. Nosotros no queremos, está bien, es importante que la balanza comercial dé favorable, toda esa historia. Nosotros lo que queremos es vender trabajo argentino, no recursos argentinos. Y vender trabajo argentino, paradójicamente, también nos ayuda a que nuestra balanza, porque cada vez que le vas agregando más valor, podés vender más caro tus productos. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿tu política económica está plantada
¿En beneficio de los salteños o en beneficio de los argentinos, de los jujeños, de los pampeanos, de los tucumanos, de los chubutenses? ¿O está en beneficio de aquellos que vienen a extraer la riqueza de la Argentina? Parece que está ahí. Claro, porque cuando se planteaba el tema de la ley de tierras no quedaba solamente en eso, ¿no? También, bueno, ahora vamos a hablar con Alejandro Vargas, que es abogado, es el secretario de Asuntos Laborales del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que también está atravesando una situación muy compleja con todo lo que tiene que ver con la desregulación. De hecho, ayer también terminó realizando un triunfo muy importante, todo lo que tenía que ver con los barcos, ¿no? Que son los que se encargan, Sí, los practicantes. prácticos, Los sí. prácticos son los que ingresan los buques, ¿no? A la Pero lo que Argentina. pasa es que acá lo que hay que hacer, digamos, ya han consolidado a través de la política de la hidrovía Claro, la extranjerización definitivamente todas las terminales son. de todo ese recurso logístico. Pero el tema central es entender que nosotros, digamos, el pueblo argentino tiene que pasar a una fase, como ha pasado con el tema de la extranjerización de tierras, a una fase activa de resistencia para evitar la política sostenida del gobierno de ir contra los recursos de la Argentina. Eso es una tarea sostenida, sistemática, que vamos a tener que hacer durante el transcurso del próximo año, casi y medio, hasta tanto logremos tener un gobierno cuyo objetivo sea defender los intereses nacionales y no aprovecharse de esos en beneficio de aquellos que son socios del gobierno. Y qué bueno, ¿no? Lo que vos planteás y desde el lugar que lo decís, de defender lo nacional, ¿no? Porque también parece que muchas veces la palabra nacional es como que, viste, a algunos le escapan. Cuando uno piensa de lo que tiene que ver con lo nacional, dice, no, no me voy a meter en eso porque capaz que malinterpretan. No, Yo la no, pero es verdad que que me ¿sabés qué parece pasa? Pero la excelente que pregunta es, hable. ¿nosotros qué somos? Nosotros somos yanquis, nosotros somos No, porque, franceses, perdón, te interrumpo, porque ¿viste? somos... La palabra nacionalista, vos decís, Claro, yo soy nacionalista hoy, no, ¿viste? claro, porque No, defiendo los intereses de mi país. claro, Yo lo dejemos que de tengo que joder defender con es la eso. Argentina, pero aparte no estoy hablando del nacionalismo con Z, ni estoy hablando No, por de la eso. berreteada. No, no, estoy hablando, a ver, por ejemplo, yo me dedico a la actividad productiva porcina. ¿Por qué en la República Argentina no solo está bien que ingrese producción de otro país? Buenísimo, Sí. que ingrese, me parece bárbaro que compitamos. Primero, con preferencia arancelaria, con lo cual los tipos no pagan impuestos y nosotros sí. Primer tema, ya empezamos a tener desventaja. Segundo tema que le metió este gobierno a través del Ministerio de Regulación es todos los alimentos que entran a la Argentina están eximidos de los requisitos del ANMAT. ¿Qué significa? Nosotros, obviamente, tenemos determinados requisitos de alimentación en todo lo que es la carne porcina, igual que avícola y demás, con determinadas prohibiciones. Otros países que vienen a la Argentina le meten casi el 30% de anabólico en lo que significa la alimentación del animal y te los venden acá al mismo precio que lo vendemos, o sea, los venden sin ningún tipo de controles y en las mismas condiciones, Es con menos terrible eso. impuestos que nosotros, con lo cual automáticamente te sacaron de mercado. Sí. ¿Por qué? Porque a vos te cuesta más caro producir al margen de la cuestión sanitaria, al margen de la cuestión sanitaria, en términos, digo, de productividad. Entonces, que dejen de inventar RIGI, que dejen de inventar extranjerización de tierra, que dejen de inventar eximiciones de normas ambientales y que le den competitividad a los productores argentinos. Van a ver cómo el país va para adelante. Exactamente. Y aparte, mira, yo voy a ser autorreferencial con lo que vos estás diciendo, porque yo el otro día fui a comprar a una distribuidora y sabés que cuando abro, compré un cajón de 20 kilos de cerdo ¿Sí? y cuando abro era todo de Brasil. Claro, pero porque en definitiva, ¿qué pasa? Es mucho más conveniente Pero ¿cómo se puede importar y entender vender eso? cosas importadas que producir en la Argentina. Entonces, ¿el problema cuál es? El gobierno, ¿qué es lo que sigue incentivando? Es cada vez más extracción de recursos naturales, cada vez más exportación de materia prima, tanto en materia de recursos, tanto mineros como hidrocarburíferos, como también granos y oleaginosa. Y te están combatiendo la actividad productiva. Entonces, hay algo que es inconcebible. Sí, sí, sí. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en definitiva
Está bien, detrás de que la gente pueda comprarse algo textil más barato, te destruyeron la actividad textil argentina, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué no le dan las mismas condiciones que se las dan a aquel que entra con preferencia arancelaria del país? A ver cómo funciona la industria textil argentina. Te garantizo que va a andar bien. Y vos también hiciste referencia a algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con el tema del crecimiento, ¿no? Como país, del trabajo, que tiene que ver con el valor agregado. Vos hablaste del valor agregado. Hoy parece que Argentina no es más un productor de ese tipo, sino solamente es el que entrega la materia prima. Sentate a ver, particularmente veía el otro día datos de la balanza comercial con China, por ejemplo. Nosotros le vendemos materia prima y le compramos artículos Bueno, eso ni habla. alto nivel de industrialización con muchísima ciencia y tecnología arriba. O sea, ya no estoy hablando de el viejo modelo industrial de la mitad del siglo XX. No, estoy hablando de meterle tecnología, de meterle ciencia, de meterle mucha inteligencia a la producción nacional. El gran desafío nuestro es que con aquella lógica de decir tenemos que hacer solamente lo que somos competitivos, te quieren llevar a que el modelo de desarrollo de la Argentina sea el modelo de principio del siglo XX. La Argentina está para algo mucho más importante que eso. Sí. El gran desafío nuestro es que hacer que el gobierno nos saque la planta de la cabeza para que podamos seguir creciendo. No, y aparte vos también hacías referencia al tema de la balanza comercial, sobre todo con China, ¿no? Pero estamos hablando de muchos productos asiáticos. El otro día también, bueno, Germán Borrego, lo vuelvo a decir, dirigente PYME, Alfredo Luenzo, de la comarca andina, decía: nosotros con la potencialidad que tenemos acá para ser productores de muebles, de un montón de cosas, nosotros recibimos embalados los productos de la China, dice, los muebles de China. Es una vergüenza, pero claro, tiene que ver con un modelo de organización que plantea el gobierno que obviamente yo debo respetarlo, no lo comparto. Hay gente que tiene esa mirada ideológica. Claro. Los liberales creen que la lógica de organización en donde determinadas condiciones de mercado harán que los que tengan más peso puedan obviamente imponerse sobre otros. El error conceptual es que no todos parten de la misma situación. Entonces, si realmente queremos libertad de mercado, generemos condiciones de equidad para que compitamos en igualdad de condiciones de mercado. Si no, no hay mercado. Si no, hay capitalismo de amigos, en donde naturalmente aquellos que ponen la regla de juego oprimen a los demás. No se puede trabajar en el siglo XXI con los parámetros de inversión del siglo XV, o sea, del siglo XVI. Están pensando en la Argentina las políticas públicas que tenía el virreinato del Alto Perú con las minas de plata de Potosí. O sea, es una antigüedad. Atrasan 3 siglos, 4 siglos estos pibes. Sí. No, eso, bueno, mirá, está conectado también Alejandro Vargas, que es el secretario de Asuntos Laborales del SOMU. Estábamos hablando, ¿no?, de lo que refiere a todo el tema de la ley de tierras que finalmente se cayó, y cuando hablamos de la soberanía nacional, de la defensa estratégica de los recursos, lo marcaba recién Juan Manuel Urtubey, también obviamente tenemos que hablar de los ríos, de los lagos, del mar, y justamente Alejandro tiene un tema bastante complejo como para empezar a hablar, a charlar de lo que está sucediendo con su sector, ¿no?, que tiene que ver con también la famosa desregulación de este señor, el ministro Sturzenegger, que parece que primero, como decíamos también, ¿no?, va a fondo, choca contra una pared, recula y tiene que empezar a negociar. Hola Alejandro, un gusto poder charlar con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bueno, bien. Mirá, antes que nada le voy a pedir al operador que tire un reel de Instagram para entender, digamos, lo que está sucediendo con el sector y particularmente con el SOMU. Tierra o agua, la entrega es la misma. Cuando se negocia lo nuestro, se pierde el futuro. Sin soberanía no hay futuro. Entre la ley de tierras y el fin del cabotaje, hoy nos entregan y mañana deciden. Atan nuestra tierra, atan nuestros ríos y mares, porque la soberanía no se vende, se defiende. Nuestro país convertido en su negocio tiene un mismo objetivo: quitarnos el control de cada... Misma entrega, distinta frontera.
Entregar lo nuestro es perder la patria. La soberanía no se negocia. Defendamos las Malvinas, las tierras, el río, el mar y la marina mercante argentina. Impresionante. La verdad que ves ese reel y es emocionante, como para empezar a charlar, ¿no?, de lo que están atravesando ustedes como sector, como sindicato también, y al margen de eso, lo que marcaban ahí también en el reel que tenía que ver con la entrega de la soberanía nacional. Sí, creo que esta situación de que se da en simultáneo de debatir la ley de tierras, eso nos da una visibilidad a la problemática porque nosotros siempre decimos que los gobiernos, los distintos gobiernos que hemos tenido, siempre gobiernan de espaldas al río y al mar. Hoy estamos viviendo desde hace un tiempo ya con este gobierno una serie de ataques, de intentos de desregulación, y hoy, por suerte, esto de que se está hablando de las tierras, podemos hacer la simetría o la comparación, que también quieren entregar los ríos y los mares. Ya el año pasado hicieron el decreto 340 que desregulaba la actividad, que eliminaba el cabotaje nacional, que permitía que cualquier buque de bandera extranjera puede venir a la Argentina. Por un lado logramos frenarlo con la justicia, con un recurso de amparo, y al día siguiente las dos cámaras en el Congreso rechazaron uno de los pocos decretos que se rechazó. Uno fue este decreto 340. No conformes con ello, siguieron avanzando, hicieron un montón de modificaciones. De hecho, bueno, una de las visibles en las últimas horas fue la del practicaje, que por suerte en el día de ayer se pudo dar marcha atrás. Y bueno, ya sabemos que están ahí con un proyecto de ley en este caso, que es similar al decreto 340, quizás un poco más irónico. Pero bueno, nada, la idea es poner en tema, en debate, que podamos entender la importancia que tiene el cabotaje nacional para el país, para la soberanía. Uno a veces lo transforma exclusivamente en puestos de trabajo. Nosotros decimos que obviamente que son muy importantes, pero también hay una realidad. Mantener el cabotaje nacional es mantener soberanía económica y soberanía logística del país. Sí. Contá un poquito lo que representa el tema del cabotaje para que se entienda bien. Bueno, el cabotaje es aquellas embarcaciones que hacen el traslado de mercancías, ya sea puede ser combustible, puede ser contenedores, puede ser cargas secas, entre dos puertos dentro del país. Hoy lo que está queriendo el gobierno es, primero, eliminar el cabotaje nacional, flexibilizarlo, y por otro lado, desprotegerlo. Nosotros hoy, la ley vigente nos da la prioridad de embarque a los argentinos y a los buques argentinos. Por ejemplo, para hacer una tarea de cabotaje, la prioridad la tiene un buque argentino o un buque que tenga bandera de tratamiento argentino. Y si no hay un buque que cumpla esas características, puede venir un buque extranjero, y si está por menos de 30 días, puede hacerlo con tripulación extranjera, pero si el permiso que viene tiene más de 30 días, tiene la obligación de contratar al personal argentino. Con la desregulación, lo que están buscando, entre otras cosas, es que pueda venir cualquier empresa a hacer el cabotaje, eliminar la prioridad del personal argentino, la van a extender, o la quieren extender de 0 a 90 días, para que sea exclusivamente personal extranjero. A partir de los 90 días, recién un 20% de la tripulación deberá ser argentina, y así escalonadamente. Yo digo Argentina, pero en realidad dicen que puede ser personal del Mercosur. Así que ni siquiera tenemos la prioridad de embarque. Y por otro lado, que ni siquiera los que puedan embarcar le van a dar las condiciones laborales que hoy tenemos vigente en el país, sino que van a tener que hacerlo con los convenios internacionales, que están muy por debajo de la métrica de nuestros convenios. Y vos recién hablabas de un proyecto de ley. ¿Está con estado parlamentario eso? ¿Ya está siendo tratado en las comisiones? ¿Cómo viene avanzando el tema? No, todavía no. Entendemos que es el famoso proyecto Hojarasca, que ya está la hojarasca. ¿Están ustedes adentro de la hojarasca? Estamos en 3 capítulos. Mirá vos. Más de 30 artículos donde modifican distintas leyes, y como te decía, lo que están intentando hacer es directamente eliminar el cabotaje para que puedan venir empresas de afuera a hacer toda la tarea sin personal argentino. Y un poco yo estaba escuchando lo que comentaban ustedes.
siempre el argumento es que el trabajador argentino es caro. Es caro, exactamente. Pero si nos ponen los mismos beneficios fiscales que, por ejemplo, tienen los paraguayos y que utilizan los paraguayos, nosotros claramente somos competitivos. Y te diría que... Lo que decía Juan Manuel recién también, ¿no? Exactamente, y hasta lo superamos en estándares de seguridad, de capacitación, de formación, de seguridad en la navegación. Nosotros tenemos el tripulante argentino, la Argentina la está inscrita en la OMI, tenemos la obligación de tener un montón de cursos de formación. Sí, En otros países no. Mirá, perdón que te interrumpa, pero acá Joaquín está compartiendo una foto. Te voy a contar el contexto de la foto para que entiendas, ¿no? Dice, un nuevo rumbo por una meta, Argentina potencia. Esto es una publicación de la revista Las Bases, que era el órgano oficial del Partido Justicialista. Yo tengo la revista, obviamente, saqué una foto, pero para que tengamos en cuenta y una idea de lo que representaba, ¿no? Como para el peronismo, la importancia de tener una flota fluvial como la que estamos viendo, con todo, bueno, ahí como lo describe, la importancia que tiene. Y hoy ves que vos me estás contando que lo que quieren hacer es totalmente a la inversa de lo que mostraban en ese momento. Estamos hablando del año 74, porque esta revista era un par de semanas después de lo que había sido el fallecimiento del general Perón. Era una recopilación, ¿no?, de lo que tenía que ver, también con el lanzamiento, algo muy importante, que era el plan trienal. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar del plan trienal lo hablo, y siempre digo que nunca hubo un dirigente peronista o de los diversos gobiernos peronistas, desde el 83 a esta parte, que hayan tomado la iniciativa de decir, bueno, yo voy a poner en marcha el plan trienal que quedó inconcluso, obviamente por la muerte del general Perón. Estamos hablando que el plan trienal iba del año 74 al año 77, como decía, quedó inconcluso. Después, obviamente, hubo algunas situaciones también que tienen que ver con haber realizado obras, ¿no?, sobre todo viales, pero a lo que me refiero que nadie tomó en sus manos el plan trienal y diga, miren, lo que tenemos que hacer para el crecimiento de la Argentina es implementar nuevamente el plan trienal, y por eso yo quería compartir lo que tenía que ver con esto de Argentina potencia, lo que vos estás marcando. Y vos fijate, el contraste tan pero tan grande entre lo que era ese momento, lo que estaban planteando un gobierno peronista con lo que estamos viendo ahora. Sí, y no solo que van en contra de lo que algún día fuimos, sino que están yendo en contra del camino que está yendo el mundo. O sea, todo el 90% de los países que tienen cabotaje lo protegen. Y de hecho Estados Unidos, que es la meca a la que aspiramos supuestamente según el ministro desregulador y el No hay un gobierno más proteccionista que ese. Exactamente, y puntualmente en el cabotaje lo demuestran y de hace muchísimos años. Incluso cuando tuvo la oportunidad de hacerle entender al ministro que Estados Unidos, por ejemplo, protege su cabotaje por cuestiones incluso hasta de seguridad, no es solo una cuestión comercial, dijo que Estados Unidos estaba equivocado. Y nosotros estamos yendo a la inversa del mundo. Por supuesto que esto no arrancó ahora están queriendo eliminar lo poco que nos queda, que es el cabotaje nacional. Desde los años 90, que se eliminó la flota internacional, la marina mercante, hoy solo tenemos buques que hacen cabotaje nacional, no tenemos un solo buque que salga del país hoy. Marina mercante que fue creada, bueno, en su comienzo, ¿no?, por Manuel Belgrano. Sí, señor. Y después, con la importancia que le daba a la marina mercante, ¿no? Por eso es importante destacar la soberanía logística, económica, o sea, no es solamente cuestión de puestos de trabajo. Y el impulso del general Perón durante sus primeros gobiernos, ni hablar. Correcto. Juan Manuel, ¿qué reflexión tenés de esto que está contando acá el compañero? Mira, es claro que todos tenemos responsabilidad en lo que está pasando en la Argentina, y vos lo decías recién, la Argentina carece de un proyecto nacional. Nosotros debemos de construir un proyecto nacional, que tenemos obviamente las bases, que tenemos los principios de ese proyecto nacional, es indudable, digamos, el modelo argentino para el proyecto nacional es claramente un modelo para eso. Cuando uno desempolva esos viejos escritos con la realidad actual, le encuentra una utilidad y obviamente acomodando cuestiones operativas y demás, es el principio de la construcción de un capitalismo con rostro humano, que es lo que nos planteaba el Papa Francisco, que es lo que en definitiva nosotros venimos planteando como lógica de organización social. Entonces, el gran desafío, ¿cuál es?
es entender que las cosas no se van a acomodar per se. Necesitamos esa presencia permanente, como el caso que acaban de demostrar de SOMU, que desde su planteo, desde su lucha, logran parar algunas iniciativas del gobierno que son claramente perjudiciales. La sociedad se pone de pie y te para un capítulo de la ley, repito, porque solo es un capítulo de la ley, el de la extranjerización, que tenía más visibilidad. Hay Claro. otros desastres en esa ley que los exime de determinadas condiciones de cumplimiento, como hablábamos recién, que hay que estar atentos. Pero digo, va a ser una actividad importante y sostenida que tenemos que tener durante un tiempo, que aquellos que creemos en otro modelo diferente de país, tenemos la doble tarea. Primero, resistir para evitar la destrucción de todo lo que significa la estructura de organización de la República Argentina, y segundo, construir una alternativa superadora a esto, porque la gente no va a volver atrás, la gente no va a ir a que vuelvan vieja forma de hacer política y cosas que ya rechazó la sociedad argentina. El peronismo tiene el enorme desafío, y las fuerzas nacionales que somos parte de ese espacio, aparte de nuestra, de los peronistas, somos capaces de construir un nuevo desafío en la Argentina, somos capaces de pararnos frente a los nuevos planteos que hoy tienen los chicos en la Argentina y poder realmente interpelar a la sociedad en la defensa de esos intereses, o no. Bueno, el tiempo nos dará la respuesta, ¿no? Y yo siempre también que tengo la oportunidad de hacerlo, resalto el valor que tiene hoy el movimiento obrero organizado. Lo estamos viendo ahí con los compañeros del SOMU, ¿no? Lo que está pasando también en los diversos sectores donde evidentemente todas estas medidas del gobierno están llevándose por delante muchas conquistas. Acá también estuvo Roberto Bonetti, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que contaba la situación que están atravesando hoy por hoy la industria nacional. Mira, cada vez que tuvimos problemas, lo conversábamos en alguna otra oportunidad, cada vez que hubo que reconstruir la base social argentina, fue el movimiento obrero uno de los principales sostenes para lograr eso en la sociedad. Es cierto que han cambiado los tiempos, es cierto que hoy hay una lógica de organización que excede la representación formal que hasta ahora hemos tenido, tanto de la política partidocrática como de las organizaciones gremiales y demás. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por relegitimar el sistema de representación en la Argentina, porque lo que está en juego es eso, o sea, logramos parar la extranjerización de la tierra. Se vienen con, por ejemplo, otra de las reformas que se están discutiendo tienen que ver con, todo el mundo habla de la eliminación o no la eliminación de las PASO. Sí. Para mí es un pésimo antecedente tener menos participación, pero lo más grave de esa ley es la verdadera privatización de la democracia argentina, en donde te eliminan prácticamente el financiamiento público y te quitan los topes para el financiamiento privado, por lo cual los dueños del dinero van a ser aquellos que van a decir quiénes son los candidatos y quiénes no lo son. O sea, te están privatizando el sistema de representación en la Argentina. Por eso digo, es igual de grave, pero claro, detrás del cuento de no gastar la plata en la política, toda esa historia, ¿qué hacen? Te privatizan la política, que es mucho más grave. Terrible lo que estás contando. Y bueno, Alejandro, ¿y cómo continúa el tema del SOMU, ¿no? De esto que estábamos hablando. Bueno, nosotros por suerte hemos tenido la capacidad de armar una federación ya hace muchos años entre todos los gremios de la actividad marítima que representamos a la Marina Mercante. Venimos trabajando en conjunto, nos hemos reunido, incluso cuando fue la derogación del 340, nos hemos juntado con decenas de diputados, diputadas, senadores, les hemos explicado y en aquel momento pudimos llegar a la derogación. Hoy, entre otras cosas, seguimos como federación trabajando y explicándoles que la eliminación del cabotaje no es el camino, no es la solución, por el contrario, es entregar justamente a capitales extranjeros nuestros ríos, nuestros mares, nuestra logística, nuestros recursos. Recordemos que
ahora por agua, van a empezar a salir dentro de pocos meses, si Dios quiere, nuestros recursos de vaca muerta. Entonces se está armando todo un esquema para entregar, en definitiva, nuestros mares, nuestros ríos, pero en definitiva lo que quieren entregar son los recursos que tenemos en él. Claro, y mirá qué loco, ¿no? Porque vos estabas hablando justamente del tema de vaca muerta. Yo estuve hablando con uno de los practicantes ayer de lo que realizan el practicaje y me decía que la presión fue muy grande hacia el gobierno porque había materiales que estaban esperando ahí que ingresen al país justamente para ir a trabajar a vaca muerta. Estaban ahí parados y le decían, flaco, dejá de hinchar las bolas, queremos de eso porque tenemos que laburar. Sí, de hecho creo que no pudo ingresar uno de los barcos que viene a ingresar a trabajar una barcaza a la zona de Punta Colorada para el proyecto. Sí, no, bueno, y al margen de eso, también lo que representa el laburo que ustedes realizan, que digamos que son lo que trasladan hasta la puerta de salida del país, todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos también con Juan Manuel, ¿no? La materia prima, todo lo que se pueda llegar a producir en Argentina y que va al exterior. Bueno, este nuevo proyecto de ley incluso quiere eliminarlo de la definición de cabotaje todo lo que sea carga de transbordo. Entonces, aquella materia prima que se mueva entre dos puertos de Argentina, que tenga como destino final un destino internacional, dejaría de ser cabotaje también. Entonces, evidentemente lo que están atacando por todos lados justamente para debilitarnos cada vez más. Pero nosotros siempre tratamos de revalorizar la actividad nuestra, porque es muy importante todo lo que se exporta, porque son divisas que ingresan al país, pero el cabotaje nacional tiene cuestiones importantes. De hecho, en la pandemia o en la actualidad, para que un hospital tenga corriente, energía, luz, pueda dar servicios o que haya en la calle, tenemos que abastecer de combustible las termoeléctricas. Y eso lo hacemos con barcos. Y si no estuvieran los barcos, ¿quién lo haría? Sí. Dejaríamos provincias sin luz. Ayer estaba entrando un buque metanero para abastecer de gas a la parte centro-norte del país. Entonces no es simplemente una embarcación o lo que se exporta, también es el día a día que la gente no lo ve, pero hay un montón de cuestiones que están afectadas a la actividad nuestra. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la comunicación. Seguramente vamos a seguir charlando sobre este tema. La importancia que tiene el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos es fundamental para el crecimiento del país. Un placer haberte escuchado. Estamos en contacto y bueno, a tus órdenes cuando necesiten informar algo desde acá, desde Irreverentes, estamos dispuestos a hacerlo. Gracias por darnos el espacio. Hasta luego. Nos vemos, adiós. Bueno, recién hablabas algo, Juan Manuel. Vamos a meternos un poco en lo que tiene que ver con el tema político, nacional, partidario, por decirlo de alguna manera. Hablaba de las PASO, de la posible suspensión, ¿no?, que quieren implementar a través de una ley que tiene que modificarla, obviamente, el Congreso de la Nación. Pero ¿cómo se ordena el tema del peronismo? Claramente nosotros nos debemos una reorganización. Y la mejor manera de reorganizarnos es con participación ciudadana. Digamos, abandonar la rosca, la componenda, la mesa de café para la resolución e ir a la sociedad. Ensayar el camino de la reconstrucción del vínculo entre cada uno de los integrantes de la sociedad y sus dirigentes. Eso está quebrado, eso está roto. El peronismo, lamentablemente, si hoy gobierna Milei, es porque, entre otros, no solo el peronismo, también otras fuerzas políticas, dejó de representar a quien debía representar. Entonces, cuando la gente no se siente representada, se da vuelta y busca otra cosa. Bueno, es lo que nos ha pasado. Bueno, hay que reconstruir ese vínculo. La única manera es con la participación ciudadana, que nosotros nos vamos a encerrar en una rosca partidaria, decir, bueno, en un acuerdo de cúpula, entonces el camino de renovación del peronismo va a ser tal. Se te van a cagar de risa. Vos lo que tenés que hacer es generar condiciones de participación para que sea la gente la que decida para dónde vas. ¿Desde cuándo nos consideramos tan importantes los dirigentes como para nosotros pretender llevar a la gente a donde la gente no quiere ir? ¿Y cómo se articula ese ordenamiento? Porque, a ver, uno analiza o pone arriba de la mesa las cartas que están echadas. Tenés el Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof. Tenés a lo mejor el cristinismo más duro, representado por Lacan, por Máximo.
tenés algún sector del peronismo federal que empezó con una Hay que ir y construcción, competir. y tenés también dirigentes del interior del país, como vos, por ejemplo. ¿Sabes qué? Debemos generar condiciones, ir y competir. Y el que gana conduce, y los demás deberemos o deberán acompañar. Como Así siempre, de sencillo. Pero es que parece que, digamos, que es una antigüedad. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros hace mucho tiempo que no discutimos realmente la conducción. El último proceso de discusión de conducción del peronismo fue la elección del 2003, en donde el peronismo, obviamente frente a la crisis que vivíamos, tomó la decisión en ese momento el Congreso del partido de decir, bueno, que sea la gente la que resuelva hacia dónde va el peronismo. Y la gente tomó la decisión. Sí. Y está claro qué es lo que pasó desde ese momento hasta ahora, en donde han pasado 23 años, en donde la sociedad argentina, esencialmente aquellos que estaban más cerca del peronismo, no solo eran afiliados peronistas, tomaron la decisión de generar un camino. Bueno, hoy, frente a la nueva situación que se han dado 23 años después, hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo que hicimos también muchos años antes de eso, cuando el peronismo vuelve a la democracia, la derrota electoral frente a Alfonsín. El peronismo tiene que reconstruir su base. ¿Y cómo lo hace? Con la participación. La única manera en la cual la historia lo demuestra y el sentido común lo indica es con la participación ciudadana. Hiciste referencia, bueno, a la derrota del año 83, y yo siempre hago referencia a eso y digo que en el único momento que hubo una renovación peronista fue en el año 83. 2 años después de esa derrota, en el 85, surge lo que fue conocido como la renovación peronista. Después, en las otras derrotas que sufrió el peronismo, nunca se planteó el hecho de, bueno, empecemos a renovar, no te digo tirando a los viejos como se dice habitualmente, sino con una renovación generacional de dirigentes pasó también. De última, si querés no lo tomes como algo generacional, pero pasó también luego de la caída de la Rúa, obviamente previo a ello, bueno, la derrota del peronismo que se vayan en el todos 99, también, ¿no? Bueno, está bien. El cuestionamiento era pero todo. Pero ahí también operó una renovación peronista. Sí. Operó una renovación. A algunos le habrá gustado más, a algunos le habrá gustado menos, pero operó una renovación peronista en los hechos. 20 años después del 83. Bueno, 20 años después de nuevo, hoy en la Argentina han pasado obviamente una generación. La sociedad argentina le ha dado la espalda al peronismo, el peronismo debe reconstruirse frente a la sociedad. Tomando en nuestro acervo, porque esto es con beneficio no existe el beneficio de inventario, viene all inclusive todo lo de esto. Entonces, sí, eso está claro. Hay que hacerse cargo de la historia, a pesar de que algunos, como en mi caso, hayamos tenido diferencias o lo que sea. Pero, ¿qué es lo que hay? Hay una base, no solo cultural, sino de posicionamiento del peronismo en la historia argentina, que a nosotros nos habilita a decir, sabemos que podemos construir lo que hay que construir en el país. El problema es que hay que lograr no solo generar ese proyecto nacional, sino comunicárselo a la gente. Y ahora, ¿cuál es el papel del Partido Justicialista en toda esta historia? Lamentablemente, hoy la institucionalidad partidaria está averiada, por decirlo de alguna manera, porque tenemos una situación compleja. Quien es la presidenta formal del partido está proscripta en sus derechos políticos. No solo, y no discuto o no la cuestión estrictamente procesal en términos de la situación de la expresidenta, me refiero a la proscripción en términos de su participación en la vida política, que en lo personal creo que genera una situación muy irregular en el sistema político argentino. Eso obliga, obviamente, a ponerse los pantalones largos, ponerse a laburar, generar condiciones para que el peronismo se ponga de pie frente a la gente y construya nuevos liderazgos. Y ese es el desafío que tenemos que construir. Lamentablemente, no esperes que sea la institucionalidad partidaria la que lo haga, porque estamos viendo que habitualmente va atrás de la gente, no adelante, ¿no? Y recién hacía referencia también cuando estábamos afuera de aire, porque yo en una charla, en un encuentro en el que vos participaste,
me había quedado grabado algo que me parece muy interesante como para empezar a replantear esta historia del peronismo que hablabas. Me parece que es el momento de empezar a hablar de un peronismo en colores. ¿A qué te referís cuando hablas del peronismo en colores? ¿Sabes qué? Entender que nuestra potencia está en la diversidad. Entender que vivimos en una Argentina que está llena de argentinas. En donde algo que nos ha hecho geniales, espléndidos a nivel de comparación global, regional, internacional, es esa genialidad que nos da la diversidad. Esa genialidad que nos da vivir en una Argentina en donde un cuyano tiene poco que ver con un misionero, a la vez ellos tienen muy poco que ver con alguien del noroeste argentino, con un patagónico, con alguien del centro. Eso no es una debilidad, es una enorme fortaleza. El peronismo es la más acabada expresión en términos de representación de la idiosincrasia y la cultura nacional. No hay ninguna expresión política, por eso es que siempre Perón hablaba mucho más del movimiento que del partido, que represente la cultura nacional. Y la cultura nacional lo que requiere es que entendamos que ahí está nuestra potencia, en nuestra diversidad está la potencia. El tema es, tenemos un gran desafío, ¿somos capaces de administrar las tensiones de la libertad y la diversidad o no? Porque la tendencia autocrática o autoritaria muchas veces termina mandando. Fíjate hoy, tenemos un gobierno que se autopercibe liberal, pero es rayano con lo autoritario. Exacto. Entonces, fíjate hasta qué punto esa contradicción nos acompaña permanentemente en la Argentina. Entonces, un nuevo desafío para el peronismo es cómo nosotros logramos plantar un alto umbral de institucionalidad, cosa que nos cuesta mucho porque culturalmente da la sensación que no lo podemos hacer, y eso es mentira, sí lo podemos hacer y lo debemos hacer. Los países requieren elevar los umbrales de institucionalidad. El problema por el cual, a pesar de que Milei le quiere regalar todo lo que le puede regalar a alguien para que venga a invertir en la Argentina y la inversión no crece como debiera crecer, ¿por qué? Pues entiendan, tanto que les gusta leer de economía, lean los Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson, el mayor umbral, elevar el umbral de institucionalidad genera más desarrollo económico y bienestar social. ¿Y cómo lo lográs? Manteniendo reglas de juego, no cambiando, no pasando por arriba de las instituciones. Este gobierno es un gobierno que pasa por arriba de la relación entre poderes, se lleva puesto al Congreso, se lleva puesto a los gobiernos provinciales, no respeta las relaciones internacionales. Bueno, lo vemos todos los días. Bueno, de hecho, lo que pasó con esas situaciones, ¿quién va a venir a jugar a la Argentina? Con una banda de locos que no sabe qué van a hacer mañana. El país necesita elevar la institucionalidad y ese es uno de los desafíos que el peronismo debe plantarse en el futuro. Joaquín, ¿te puedo pedir el video, por favor, de la Unión Obrera Metalúrgica? Como para tirarlo. O la foto que tengas, si no, también ahí de los compañeros de SUTECBA. Bueno, ahí estamos viendo, mirá. Juguetes en apuros. Esto fue la presentación del cierre de vacaciones organizado por la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal, con Roberto Bonetti a la cabeza. Obviamente tuvo todo el consejo directivo también ahí presente, como siempre sucede, dándole la posibilidad a los hijos de los afiliados, a los nietos de los afiliados, disfrutar ante tanta situación adversa que estamos atravesando, que tengan la posibilidad, como siempre lo hace el movimiento obrero, hay que decirlo también, y esto es algo que hay que remarcarlo y también valorizarlo y mucho, que puedan brindarle un momento de esparcimiento a los afiliados, ¿no? Muchos lo cuestionan estas cosas, pero para mí es algo muy, pero muy importante que los afiliados puedan con sus hijos, con su nieto, disfrutar de un momento de diversión, de esparcimiento, como lo hicieron acá los afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal. Ahí estuvieron en el Teatro Rivadavia, en el cierre de las vacaciones de invierno de los chicos, disfrutando de esta obra de teatro. Así que felicitaciones para los compañeros metalúrgicos de la Capital Federal, para los trabajadores metalúrgicos, el gremio industrial más grande de la Argentina, como siempre lo digo.
su amigo fiel. Y ahora si tenés el de Sutecba también, así antes de irnos del cierre con Juan Manuel, saludamos también a Gaby Trovato, a los compañeros de la Azul y Blanca Unificada, que ahí estamos viendo también, van a celebrar el Día de la Niñez el 8 de agosto en el Parque de la Ciudad, desde las 11 hasta las 16 horas, Movimiento Unificado Azul y Blanco. Saludar a Gaby Trovato, también al Tano Genaro Trovato, a Amadeo Genta, a todo el consejo directivo del sindicato de municipales de la capital federal, siempre también ahí brindándole la posibilidad a los chicos que tengan un momento de esparcimiento también en este Día de la Niñez. Y lo último, lo de la CGT, si puede ser, porque el viernes 7 de agosto, Día de San Cayetano, se va a estar realizando también una marcha en conjunto del movimiento obrero organizado, como había sucedido por primera vez el 7 de agosto de 1981, con Saúl Ubaldini a la cabeza, durante el gobierno militar, obviamente, ¿no? Fue la primera vez que el movimiento obrero salió a la calle como para empezar a torcerle la mano a la dictadura, con esa emblemática marcha que fue Paz, Pan y Trabajo para todos los hogares. Se está replicando ahora en una situación similar a la de aquel momento por todo lo que está sucediendo en el país. El 7 de agosto el movimiento obrero organizado en la calle, la UON Capital Federal, también va a estar junto a las OGT, con Roberto Bonetti, con el Consejo Directivo, siempre presente junto a la CGT, en la calle como debe ser. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por la visita, fue un placer escucharte, me parece muy interesante empezar de alguna manera a desandar el camino de lo que nos va a llevar a la elección del año que viene, tan crucial, ¿no? Sí, tenemos un desafío enorme y eso me engancho de lo que mostrabas recién, ¿no? Ese tipo digamos, de actividades, en definitiva son las actividades que marcan aquellos que realmente entienden la lógica de representación de lo que no lo entienden. Los que Exacto. critican son los que no saben de eso y Claro. los que no, en definitiva, los que no o no necesitan, porque aquel que está hoy en una situación de una posición de privilegio está sobre representado en la sociedad argentina. Claro. Claramente el país, como pocas veces nos ha pasado, está en blanco sobre negro esos dos modelos de país distintos. Porque las viejas discusiones que teníamos del peronismo en otras épocas contra el neoliberalismo y demás, hoy ya son una anécdota. Hoy tenemos un gobierno liberal, pero como te digo, con tendencia autocrática, casi autoritaria. Entonces, ¿qué es lo que te está planteando? Que, siguiendo la vieja tradición que se ha dado en América Latina y en otros lugares, esos modelos de gestión en los cuales el mercado es el ordenador, solamente se pueden dar con una sociedad que no participa y con la representación lastimada de la gente. Claro. Entonces el gran desafío nuestro es reconstruir legitimidad. Hay que ir hacia una nueva legitimidad. Eso se logra con la participación de la gente y eso es lo que tienen que hacer los dirigentes que crean que pueden representar a la sociedad en el futuro. Y está bueno reafirmar, ¿no?, lo que vos estás marcando, teniendo en cuenta que estamos hablando del sistema solidario. En esta situación del país en el que estamos atravesando, que tenés tantos trabajadores precarizados, informales, ver a los trabajadores organizados y tener la posibilidad no solo de un momento de esparcimiento, sino también de obra social, de muchas otras cosas al margen de lo que brinda un sindicato. Para mí es muy importante, hay que revalorizarlo, como vos decís, y ante las críticas mostrar este tipo de cosas que son aparte, importantes. ¿sabes qué pasa? Muchos nos escandalizamos con la agresión gratuita casi del presidente respecto de la justicia social y todo eso. Bueno, terrible. hay que demostrar lo que es. Exacto. Porque cuando es solo discurso, piripipí, nomás discursito en la boca, así no sirve. Hay que practicarlo. Bueno, muchas gracias Juan Manuel nuevamente A vos. por tu presencia. Gracias a ustedes. Obviamente nos vemos el próximo miércoles y siempre agradecidos también por el acompañamiento que nos brindan a través de las redes sociales, como dije al comienzo, de los recortes que subimos del programa. Nos vemos el próximo miércoles, que todo vaya bien. Habrá que encontrar un lugar para esconderse.
O habrá que entrometerse un poco más. Habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropezar